Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para finalizar esta semana. Y lo estamos haciendo, como siempre decimos, de la mejor manera. No hay nada mejor para nosotros que comenzar el día, comenzar la semana presentándonos delante de Dios, pero también ser fieles a Dios y permanecer en esto que hacemos de orar, leer su palabra y aprender, y así seguir permaneciendo para que cuando llegue el final de la semana, también podamos decir, aquí seguimos a los pies del Señor. Hoy nos vamos a deleitar en el versículo 22 del Evangelio de Mateo, capítulo 22, que así nos dice la palabra del Señor. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. Con estas palabras se va a terminar la conversación que nuestro Señor Jesucristo tiene con los fariseos y con los herodianos. Conversación que comenzó cuando estos dos grupos se unieron entre sí para tratar de encontrar alguna palabra en Jesús por la cual pudieran acusarle. Pero bueno, como ya hemos visto a lo largo de todos estos devocionales pasados que hemos estado tratando esta conversación, no solamente no pudieron encontrar nada para acusar al Señor, sino que además, como decimos aquí en España, ellos se fueron calentitos a casa. El Señor no solo sacó a relucir la hipocresía de ellos, sino que también les dio una gran lección espiritual. Y en este último versículo de la conversación, lo que vamos a encontrar son 4 verbos. Son las 4 acciones que ellos llevaron a cabo. Mateo nos dice que oyeron lo que Jesús les dijo, se maravillaron, le dejaron y se fueron. Déjame explicarte acción por acción. Lo primero que hicieron fue oír lo que Jesús dijo. Fíjate porque ellos no dicen que imaginaron, que quizá intuyeron, sino que se nos afirma que ellos escucharon de primera mano lo que Jesús dijo. Y eso es importante que lo recalquemos. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice, en esa carta que Pablo escribe a los romanos, allí en el capítulo 10, versículo 17, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando una persona oye el Evangelio, lo que está escuchando es el poder de Dios. Y es cierto que es todo un privilegio poder escuchar la palabra, poder escuchar el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Pero a su vez también es una gran responsabilidad. Porque una vez oímos, eso nos sitúa frente a la toma de una decisión. Cuando se escucha el Evangelio, solamente hay 2 alternativas. O se acepta o se rechaza. Lo cierto es que nadie puede quedar indiferente ante la palabra de Dios. Y de la misma manera que estos fariseos y que estos herodianos tuvieron la oportunidad de oír, así también nosotros a día de hoy tenemos el privilegio de oír el Evangelio. La Biblia dice en la carta que se le escribe a los hebreos en el capítulo 3 y en los versículos 7 y 8, que si nosotros oímos la voz de Dios, no podemos endurecer nuestros corazones. Pero qué triste es seguir leyendo que la respuesta de estas personas cuando oyeron las palabras de Jesús fue que simplemente, dice el texto, ellos se maravillaron. Claro, ¿qué sucede? Que cuando nosotros en español usamos el término maravillaron, siempre lo asociamos, siempre lo solemos usar para bien, ¿verdad? Yo me maravillo de algo que me gusta. Pero en este caso, este término maravillaron implica simplemente asombro. Y puede ser asombro para bien como para mal. Lo cierto es que ellos se impresionaron al escuchar la respuesta tan sabia, tan pura de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno escucha el Evangelio, creo que no puede decir nada malo de él. Tú puedes estar de acuerdo o no con la existencia de Dios, pero no creo que haya nadie sobre la faz de la tierra que pueda estar en contra del mensaje del Evangelio. Cuando uno presta, no te digo mucha atención, sino la más mínima atención a la palabra de Dios, creo que todos estarían de acuerdo en lo que la palabra dice. ¿De qué habla el Evangelio? El Evangelio nos habla de que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos, que nos ayudemos, que nos esforcemos cada día en ser mejores personas.
Y yo pregunto, ¿quién en su sano juicio puede estar en contra de estas enseñanzas? Mira, recuerdo, te estoy hablando hace 15 años por lo menos, que había una persona que se consideraba atea, así decía él, pero de vez en cuando venía a la iglesia porque me decía que todo lo que yo predicaba, oye, tenía razón, decía. Lo que pasa es que por alguna razón él no creía en Dios. El evangelio es digno de que nosotros nos maravillemos, porque como dice el propio apóstol Pablo cuando escribe su carta a los romanos en el capítulo 1 y en el versículo 16, el evangelio es poder de Dios. Cuando Pedro predicó el primer mensaje del evangelio, ¿te acuerdas cuándo fue? En ese momento que el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos en el día de Pentecostés. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 37, que cuando Pedro predicó, todos aquellos que oyeron el mensaje se compungieron de corazón. Compungir significa que se agitaron violentamente. Las palabras de Pedro atravesaron, perforaron hasta lo más profundo de aquellas personas. Porque ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Pero lo más triste de todo es que a veces hay gente que cuando oye el evangelio y se maravilla de lo que acaba de oír, aún con todo eso, no responden positivamente a Jesús. Este versículo nos muestra, nos enseña que la respuesta de estos fariseos y herodianos fue dejar al Señor. Y créeme que esto es lo más trágico que puede hacer una persona. Dejar al Señor es tomar distancia con Jesús. Es preferir vivir la vida como uno quiere y no vivirla sometido a lo que Dios dice en su palabra. ¿Tú sabes por qué hay gente que cuando escucha el mensaje del evangelio y quizá ellos se maravillan, aún así deciden alejarse de Jesús? Porque oír la palabra de Dios nos compromete. Aquella persona que escucha el evangelio sabe que Dios demanda todo de nosotros. Y seamos honestos, hay gente que no está dispuesta a acercarse a Jesús, porque sabe que desde el mismo momento que lo haga, se va a tener que consagrar por completo al Señor. Lo último que hicieron estos fariseos fue irse, dice el versículo. El texto nos dice que ellos oyeron a Jesús, se maravillaron por sus palabras, pero le dejaron y se fueron. Se fueron quiere decir que cogieron un camino opuesto al Señor. Por eso quiero preguntarte en esta mañana, ¿hacia dónde estás dirigiendo tu vida? ¿Tus acciones diarias te están acercando cada día más a Jesús o te están distanciando más de Él? En este versículo aprendemos justamente lo que no se debe hacer, ni con Jesús, ni con su palabra. Fíjate en esto. Los fariseos oyeron a Jesús, pero no lo escucharon. Oír es algo pasivo que hacemos, pero escuchar conlleva un acto voluntario de la persona. Escuchar implica prestar atención, implica concentrarse en lo que se está escuchando, ¿verdad? Y hay gente, tú lo sabes bien, que hay gente que solamente oye el mensaje de Dios, pero no presta atención al mensaje de Dios. Y la Biblia dice, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15 y en el versículo 22, que para Dios es mucho mejor el prestar atención a la palabra predicada a que podamos hacer cualquier cosa para Él. Por otra parte, lo que se nos dice es que ellos se asombraron, pero es que eso no es la respuesta al evangelio. Cuando uno escucha la palabra de Dios, lo que tiene que hacer es adorar, darle gloria y darle honra al Señor. Ellos le dejaron en vez de permanecer y se fueron en vez de seguirle. Por eso te digo que en los fariseos encontramos todo lo contrario a lo que tiene que hacer un verdadero creyente. Imagínate tú, qué bueno hubiera sido que la respuesta de esta gente ante las palabras de nuestro Señor Jesucristo hubieran sido algo así como, al escuchar, no al oír, al escuchar el mensaje, adoraron a Dios y decidieron quedarse eternamente al lado del Señor. Dios quiera que entre todas las personas que están escuchando este devocional, no haya ni una sola que simplemente sea un oyente asombrado de lo que aquí se dice, sino que todos podamos ser creyentes comprometidos, que todos podamos tener la firme convicción
de que vamos a permanecer al lado del Señor, pase lo que pase. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias porque un día tú nos has abierto el entendimiento y pudimos no solamente oír, sino escuchar, prestar atención a tu palabra. Y eso hizo que nuestro corazón se quebrara delante de ti. Y qué bueno, a ti la gloria y a ti la honra de que nuestra respuesta fue abrir nuestra vida y consagrarnos por completo a ti. Gracias por darnos ese privilegio. Señor, y en esta mañana queremos orar por todos aquellos que todavía no han respondido a tu palabra. Que quizá como los fariseos en alguna ocasión han oído, quizá les ha gustado, se han maravillado, pero se han seguido alejando de ti. Hoy oramos, Señor, creyendo en tu poder, que un día se acercarán, que un día volverán y dejarán de oír para comenzar a escuchar tu palabra, a prestar atención y a empezar a vivir conforme a lo que tú dices en ella. Gracias, mi Dios, te damos por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y sabes que hoy es viernes, así que lo que me toca es llamarte a la congregación. Que te congregues este fin de semana. Que no pongas ninguna actividad, ningún compromiso, ni aún el descanso de tu cuerpo antes de congregarte. Congrégate. Y ya me contarás el lunes de qué fue la predicación, pero congrégate. Aquel día se acerca, dice el Señor. Y cuando veamos que aquel día se acerca, el día de la venida del Señor, tenemos que exhortarnos unos a otros para que nos congreguemos. Nos vemos el lunes, Dios mediante, para seguir compartiendo el poderoso mensaje del Evangelio. Dios te bendiga.